Noticias. Solo 23 días quedan para la elección de uno de los cargos con más poder en el mundo, el de presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump ha recuperado terreno en los últimos sondeos, dejando todo incluso más empatado que cuando surgió recién el nombre de Kamala Harris en julio pasado. Claro, en los 7 estados considerados claves o bisagra, Trump y Harris están prácticamente empatados, lo que hace que haya completa incertidumbre sobre el resultado de la elección. All right. History. Historia, historia, historia. Se trata de historia y vamos a hacerla en Estados Unidos. Estoy tan emocionado. Así, Carl Lewis se suma a las celebridades del mundo del deporte y el espectáculo que han manifestado su apoyo a la candidata Kamala Harris. Y pese al simbolismo de tales figuras, lo cierto es que ninguno de sus respaldos marca una diferencia esencial en una elección tan amplia como reñida en Estados Unidos. Por eso la recta final con miras al 5 de noviembre se prevé intensa. Ya lo dejó entrever el propio candidato republicano, quien ha elevado el tono contra su contendora, llamándola mentirosa y acusándolo de ser responsable del drama que viven en Florida tras el paso de los huracanes Helene y Milton. Siempre digo que tenemos dos enemigos. Tenemos el enemigo exterior y luego tenemos el enemigo desde dentro. Y el enemigo desde dentro, en mi opinión, es más peligroso que China, Rusia y todos estos países. Se prevé que el 5 de noviembre los estadounidenses voten en la elección más estrecha del siglo XXI. Así lo reflejan las encuestas. En el último sondeo de The Economist, Harris lidera en intenciones de voto por 3 puntos, justo en la línea del margen de error. El diario El País de España promedió 7 sondeos a nivel mundial y el resultado fue un perfecto empate. El Washington Post, al desglosar por los estados bisagra, también genera escenarios parejos. Nevada y Pensilvania se inclinan por Harris, mientras que Carolina del Norte y Georgia por Trump. Don't be fooled. No te dejes engañar, solo aguanta, pásalo bien, busca a alguien con una gorra de maga con quien hacerte una foto. Pero no olvides que ellos estarán mejor si tú ganas, y tú no estarás mejor si ellos ganan. El despliegue de ambos candidatos y sus vicepresidentes entonces debe ser estudiado con precisión. Es justamente en estos estados donde más se le verá a ambos en las próximas semanas. La migración y la economía parecen ser los temas a los que el republicano deberá sacar partido si quiere retomar la ventaja que perdió tras la salida de Biden. En general, el medio oeste se ha quedado rezagado con respecto a la costa este y la costa oeste en cuanto a bienestar económico. Por eso, aunque la tasa de desempleo sea baja, la gente tiene la sensación de que en la economía no les va bien. A ellos personalmente no les va bien y eso les crea mucha ansiedad sobre el futuro. Se niega a publicar su historial médico. Lo he hecho. Todos los candidatos presidenciales de la era moderna lo han hecho. No está dispuesto a hacer una entrevista en 60 minutos, como todos los candidatos de los partidos principales han hecho durante más de medio siglo. No está dispuesto a reunirse para un segundo debate. Una vez más, este fin de semana hubo un detenido por poseer un arma en las cercanías de un evento público de Trump. El magnate suele responsabilizar a sus contendores políticos, pero ese solo argumento ya no basta para convencer a los cerca de 8 millones de indecisos, que serán claramente el botín más deseado aquel primer martes de noviembre. Cambiar de tema, vamos a revisar lo que está ocurriendo con la previa a las elecciones de Estados Unidos ya en tierra derecha. Estamos en contacto con Catherine Reyes-Holder. Ella es doctora en gobierno de la Cornell University de Estados Unidos. Ahí está Catherine ya en pantalla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, Catherine, también por aceptar nuestra invitación a conversar de las elecciones y de varios temas que se van poniendo sobre la agenda. Las encuestas ya, muchas de ellas, uno hace un promedio y dicen están empatadas prácticamente. Es un empate técnico, se va a definir por detalles. Y dentro de esos detalles están los estados bisagra, que se conocen siempre hace muchos años ya, que marcan el devenir de una elección, pero en esta elección precisamente, Catherine, quiero que nos comentes cuál es la importancia, por ejemplo, de estados como Pensilvania. Han ido una y otra vez los candidatos a ese lugar porque saben que allí hay un botín electoral muy importante, ¿no? Sí, bueno, todas las elecciones presidenciales al final se deciden por esos estados que claro, pueden ir por el Partido Republicano o el Partido Demócrata, ¿cierto? Que son los estados de batalla, para usar una metáfora más de guerra. Este año es particular porque hay menos de esos estados en términos de cantidad.
Básicamente hay 6, 7 estados en los Estados Unidos que van a decidir la elección y están en 3 zonas diferentes. Hay lo que se llama un muro azul, digamos, y son 3 estados en el medio oeste de los Estados Unidos, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Y tal vez se podría considerar Minnesota tal vez un estado de batalla también. Después tenemos un par de estados en el sur que eran también muy estrecho, fue las elecciones allá la última vez en 2020, que es Georgia y Carolina del Norte. Y esos 2 estados últimamente han sido muy afectados por el huracán. Entonces hay algunas zonas rurales donde eso podría ser más difícil votar de manera presencial de todas maneras. Y después tenemos como el oeste de los Estados Unidos, el suroeste, Nevada y Arizona, que son 2 estados que van a tener referéndum también sobre el tema de aborto, que ha sido un gran tema en esta elección en particular. En todos esos estados ha sido empate técnico, ¿cierto?, en las encuestas últimamente. Entonces no se decide el ganador o la ganadora por la votación popular, sino por esos estados en particular. Sí, claramente la irrupción de Kamala Harris ha generado un cambio en la tendencia, al menos de la intención de voto, lo que uno puede ver en las encuestas, porque también cambian los temas que surgen sobre la mesa. Donald Trump ya no tiene un enemigo similar, es muy distinto combatir una elección contra Joe Biden que contra Kamala Harris. Y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que puede haber respecto de temas como el que usted mencionaba, el aborto, los temas valóricos, que son fundamentales también para muchos electores en el centro de Estados Unidos? Por ejemplo, también muchas veces esta apertura es mucho más difícil de comprobar. ¿Cómo se prevé esa discusión a semanas de las elecciones? Los republicanos tienen muchas ventajas estructurales en esta elección. Entonces, tienen bajos niveles de aprobación presidencial. Biden tiene como 38, 39% de aprobación, lo que es muy bajo. También hay sentimientos fuertes en la ciudadanía de que el país está en el camino equivocado. Entonces, más que 60% de los estadounidenses piensan que el país está en el camino equivocado y por ende que necesitan cambio. También el tema de inmigración, ¿cierto? Favorece a los republicanos y Trump siendo candidato, digamos, de la ultraderecha, uno podría decir. Ese es un tema importante. Entonces, con la candidatura de Harris, intentan revertir esa idea de que ella sí representa cambio y novedad. Entonces, ella es diferente del presidente Biden, siendo del propio gobierno, siendo la vicepresidenta. Implícitamente porque es mujer, es más joven, mucho más joven, es birracial, etc. Y ella podría hablar más efectivamente sobre temas como el aborto, que es uno de los pocos temas, de hecho, en donde los demócratas tienen más ventaja. El tema de aborto llegó a ser un tema presidencial muy importante debido a la reversión, ¿cierto?, en la Corte Suprema de la decisión de Roe vs. Wade y más restricciones enseguida sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Y siendo mujer, ¿cierto?, Harris se piensa que ella podría posicionarse mejor frente a ese tema. Pero temas como la economía, la inflación, un sentimiento vago de que la economía era mucho mejor durante el mandato de Trump que durante el mandato de Biden, eso favorece a Trump. Hay un fuerte discurso también sobre la inmigración y allí vemos una debilidad en particular con Harris en el sentido de que el presidente Biden le dio esa tarea de arreglar el tema o buscar mejorar la situación de inmigración durante su mandato. Y no ha logrado grandes éxitos en ese sentido. Igual, a pesar de esas desventajas, ¿cierto? Y los intentos de proyectar novedad de cambio, Trump no va a arrasar. O sea, eso va a ser estrecho el resultado y estamos en empates técnicos en ese sentido. Sí.
A propósito de también lo que hemos comentado de las distintas minorías, se les ha mencionado por muchos años, pero hoy día son grupos cada vez más importantes en el segmento electoral. Por ejemplo, el tema del voto latino es muy importante y nosotros lo vemos también aquí desde el sur del mundo, cómo ha crecido en importancia y cómo también los propios candidatos le han dado esa importancia al voto latino. Y a propósito de lo que usted mencionaba de la inmigración, hoy día también hay una percepción de aquellos, de un sector importante de la población latina que también está en contra de esta inmigración descontrolada en algún sentido que también ha irrumpido en Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿cuál es el panorama para una candidata como Kamala Harris que probablemente propone muchísimos temas en torno a la inmigración, pero que en su gobierno tampoco ha respondido de la mejor forma y eso lo ha tomado Trump como bandera de lucha, ¿no? El voto latino es muy heterogéneo, entonces podemos pensar en los cubanos, ¿cierto?, en Florida, que tienden a apoyar, ¿cierto?, el Partido Republicano y tienden a ser mucho más conservadores de la derecha, versus otros latinos que podrían venir de México. Hay inmigrantes que llegaron por la vía más legal y otros que llegaron por distintas maneras. En ciertos sectores del voto latino pueden haber inmigrantes que sienten que hay que ser más fuertes y rígidos con el tema de inmigración porque ellos llegaron por la vía correcta o la vía legal y hay que ser más firmes en ese sentido. Entonces ellos podrían estar buscando liderazgo más fuerte y orden, alguien para poner orden en el tema de caos. Hay otra arista aquí también que hemos visto, Harris siendo afroamericana, ¿cierto?, birracial afroamericana, le ha costado un poco con votantes afroamericanos hombres. Entonces, en los últimos días, semanas, hemos visto al expresidente Obama, ¿cierto?, hablando a sectores de hombres afroamericanos y intentando darles energía y motivación para votar por una mujer, aparentemente. También hemos visto el expresidente Clinton, ¿cierto?, haciendo campaña a favor de Harris, intentando eventualmente el voto masculino allí. Y Clinton era muy popular, ¿cierto?, Sí. en la población afroamericana en los Estados Unidos. Claro, y lo mismo con Barack Obama también, que es una figura que ha tomado cierto carácter importante. A ver, hay algunas cosas, pero nos quedan algunos minutos también todavía para conversar. Y entre ellos, dentro del formato de elecciones en Estados Unidos, hay algunos procesos que para nosotros son lejanos o algo desconocidos. Entre ellos está el early voting, la votación temprana. Y ahí en ese sentido, para explicar también, Catherine, cuál puede ser la relevancia que tiene este proceso, donde ya hay algunos estados que comienzan a hacer este proceso de votación y cómo marca también el devenir del resultado al final. Es increíble cómo se han expandido las formas de votar en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Entonces, en 2000, como 80% de los votantes votaron de manera presencial el día de la elección, entonces el martes de la elección. Y hoy día, o sea, en este ciclo electoral, como 45%, es una estimación, pero alrededor de 45% de los votantes van a votar de esa manera. ¿Cómo van a votar los demás? Ya casi todos los estados, salvo Alabama, tienen votación temprano, en donde tú puedes ir a la urna ahora, semanas antes de la elección, y votar. Y hay un buen porcentaje de personas que están votando. Ya la votación ya empezó un par de semanas atrás. Y después hay varios estados, o la mayoría de estados, en donde hay mucho voto por correo. Hay un estado en particular que tiene solo voto por correo, lo que es otra innovación, ¿cierto?, con eso. Y después también la gente, es un porcentaje más menor, pero pueden votar por correo electrónico también si no van a estar en el país durante las últimas semanas de la elección. Claro. Entonces, en 2020 vimos mucha expansión de las formas de votación y en este ciclo electoral se ha restringido eso un poco más porque 2020 era debido a la pandemia, debido a que no había vacuna, etcétera, y mucha gente no quería votar de manera presencial. Y ahora estamos viendo algunas restricciones, pero
el martes 5 de noviembre es el final de la votación. Claro. No es el inicio fue un par de semanas atrás. Exacto. Es el final de un proceso más es la largo, última claro. etapa. Así es. Muy bien, Catherine Reyes Householder, queremos agradecer tus minutos de conversación acá para dejar bastante más claro incluso aquello que ocurre con los procesos que no siempre son tan conocidos o reconocibles para los chilenos y los sudamericanos. Muchas gracias, Catherine, que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Solo para cerrar, vamos a revisar imágenes de lo que ha ocurrido el fin de semana en este enrarecido ambiente preelectoral y con Donald Trump realizó un mitin en Coachella, en California, y recordemos que hace algunas horas nada más un hombre de Las Vegas fue arrestado por porte ilegal de armas en las cercanías de este evento. Tenía en su poder varias licencias de conducir, distintos nombres, fue detenido, luego fue dejado en libertad. Dice que nunca ha disparado en su vida, que es inocente, que no pretendía atentar contra Donald Trump. Al regreso de la pausa, más informaciones hoy en el mundo.